El sistema solar está lleno de misterios, pero hay uno que mantiene despiertos a los científicos planetarios por la noche. Una línea perfecta de montañas que discurre precisamente a lo largo del ecuador de una luna lejana. No aproximadamente a lo largo del ecuador. No lo estoy siguiendo de forma aproximada. Perfectamente, matemáticamente, imposiblemente alineado con él durante más de 1300 kilómetros. Esta es la cresta ecuatorial de Jápeto, y no existe nada parecido en ningún otro lugar del cosmos. Jápeto en sí es ya uno de los objetos más extraños que orbitan Saturno. Es una luna de contradicciones. Un hemisferio es oscuro como el carbón, el otro brillante como la nieve fresca. Su forma no es exactamente esférica, sino ligeramente aplastada, como una nuez. Y luego está esta cresta, esa columna vertebral imposible de montañas que se eleva hasta 20 kilómetros sobre el terreno circundante. Eso es más del doble de la altura del monte Everest, situado sobre una luna apenas un tercio del diámetro de la nuestra. Cuando la nave Cassini envió por primera vez imágenes detalladas en 2004, los científicos realmente no sabían lo que estaban viendo. La cresta era tan inesperada, tan perfectamente geométrica, que casi parecía artificial. Por supuesto que no es artificial. Pero explicar cómo la naturaleza pudo construir algo tan preciso ha resultado notablemente difícil. Hablemos de lo que realmente vemos cuando miramos esta cresta. No es una pared continua de roca. En algunos lugares aparece como una serie de picos aislados. En otros forma una triple cresta con cadenas montañosas paralelas que discurren una al lado de la otra. Las secciones más altas alcanzan esas impresionantes alturas de 20 kilómetros, pero la altitud media se acerca más a los 13 kilómetros. Sigue siendo enorme según cualquier estándar planetario. La dorsal se extiende aproximadamente 1300 kilómetros a lo largo del ecuador, que representa aproximadamente el 75% de la circunferencia lunar. Y esto es lo que lo hace realmente extraño. La alineación es casi perfecta. Estamos hablando de una desviación del verdadero ecuador de menos de medio grado en la mayoría de los lugares. Cualquier proceso que creara esta característica tenía que saber dónde estaba el ecuador. O más bien, el ecuador tenía que definirse por el proceso que creó la dorsal. Ahora bien, ¿cómo se construye una cadena montañosa que siga una línea geométrica perfecta a través de una luna? En la Tierra, nuestras cordilleras se forman a través de la tectónica de placas, por la colisión de placas continentales a lo largo de millones de años. El Himalaya existe porque India chocó contra Asia y la corteza se arrugó hacia arriba. Los Andes existen porque la corteza oceánica se sumerge bajo Sudamérica. Pero Jápeto no tiene tectónica de placas. Es un mundo congelado con una temperatura superficial de unos menos 170 grados Celsius. Lleva geológicamente muerto miles de millones de años. Así que necesitamos una explicación diferente. Y los científicos han propuesto varios, cada uno más fascinante que el anterior. La primera gran hipótesis se llama modelo de deshilado, y se conecta con uno de los misterios más profundos sobre Jápeto, su forma. Recuerda que Jápeto se parece un poco a una nuez. Su diámetro ecuatorial es aproximadamente 40 kilómetros mayor que su diámetro polar. No parece mucho, pero para un cuerpo en equilibrio es enorme. Nuestra propia Luna tiene un abultamiento ecuatorial de solo unos 4 kilómetros. Esto es lo que nos dice este bulto. En algún momento de su historia temprana, Jápeto giraba mucho más rápido que hoy. Un cuerpo de giro rápido se abulta naturalmente en su ecuador debido a la fuerza centrífuga. Cuanto más rápido gira, mayor es el bulto. Basándose en la forma actual de Jápetus, los cálculos sugieren que una vez completó una rotación completa en tan solo 5 horas. Hoy en día tarda 79 días. ¿Y qué pasó?
Las fuerzas de marea de Saturno ralentizaron gradualmente la rotación lunar durante miles de millones de años, un proceso llamado desprendimiento. Pero aquí está el detalle crucial. El interior de Iapetus se enfrió y congeló antes de que el deshilo se completara. La rígida cáscara exterior se bloqueaba en ese antiguo abultamiento, preservando el recuerdo de una época en la que la Luna giraba casi 400 veces más rápido. Ahora, durante este proceso de deshilado, la protuberancia ecuatorial habría estado sometida a una enorme presión. La Luna intentaba relajarse en una forma más esférica, pero la corteza congelada resistía. Los modelos informáticos sugieren que esto podría haber creado fuerzas de compresión masivas a lo largo del ecuador, comprimiendo esencialmente la corteza y forzando el material hacia arriba. La dorsal es un registro congelado del estrés tectónico de hace 4.000 millones de años. Esta explicación tiene rasgos elegantes. Esto explica naturalmente por qué la dorsal sigue el ecuador con tanta precisión. La tensión habría sido simétrica alrededor del eje de spin, por lo que la deformación resultante tenía que ser ecuatorial. Conecta la cresta con la forma anómala, uniendo dos misterios. Y proporciona un mecanismo lo suficientemente potente como para construir montañas de 20 kilómetros. Pero hay problemas. Los modelos tienen dificultades para reproducir la morfología exacta de la cresta, especialmente aquellas secciones donde aparece como tres cadenas paralelas. El momento también es complicado. La corteza tuvo que congelarse en el momento justo, lo suficientemente rígida para preservar el abultamiento pero aún lo bastante cálida para la deformación tectónica. Y algunos investigadores cuestionan si el plegamiento por compresión por sí solo podría realmente acumular material a alturas tan extremas. La segunda hipótesis principal nos lleva en una dirección completamente diferente. ¿Y si la cresta no se hubiera formado por procesos internos en absoluto? ¿Y si caía del cielo? Este es el modelo de caída de anillos, y propone que Iapeto tuvo en su día su propio sistema de anillos. No un anillo permanente como los famosos anillos de Saturno, sino un disco temporal de escombros, quizás creado por la destrucción de una pequeña luna o la captura de material cometario. Este anillo habría orbitado en el plano ecuatorial de Jápeto, porque es donde la mecánica orbital sitúa naturalmente tales estructuras. Con el tiempo, las partículas del anillo habrían girado hacia dentro debido a diversas fuerzas de arrastre y finalmente caían sobre la superficie lunar. ¿Y dónde aterrizarían? Justo a lo largo del ecuador, porque el anillo era ecuatorial. Los escombros acumulados se habrían acumulado en una cresta, capa por capa, durante millones de años. Este modelo también tiene algunas características atractivas. Proporciona una explicación natural para la alineación ecuatorial sin requerir condiciones tectónicas especiales. Esto podría explicar potencialmente la estructura de la triple cresta si el anillo tuviera múltiples componentes o pasara por varias fases de caída. Y conecta a Jápeto con un fenómeno más amplio que vemos en todo el sistema de Saturno: la transferencia de material entre lunas y anillos. Pero el modelo del anillo también tiene debilidades significativas. La cantidad de material en la dorsal es enorme, aproximadamente equivalente a una luna de unos 20 kilómetros de diámetro. ¿De dónde ha salido todo este material? Los escombros también habrían impactado a alta velocidad, lo que debería haberse extendido por una zona más amplia en lugar de formar una cresta estrecha. Y un análisis detallado de la estructura de la cresta no muestra los depósitos estratificados que esperarías de una acumulación gradual. Hay una tercera posibilidad que intenta combinar elementos de ambos modelos. ¿Y si el afloramiento convectivo en el interior temprano de Jápeto empujara material cálido hacia la superficie, a lo largo del ecuador? En un cuerpo que gira rápidamente, el efecto centrífugo es más fuerte en el ecuador, lo que podría haber influido en el patrón de convección interna.
El material caliente que sube a la superficie podría haber creado características volcánicas o tectónicas, alineadas con el ecuador. Este modelo requiere que Jápeto tuviera un interior cálido y convectivo al principio de su historia, lo cual es plausible. La Luna se formó en un disco de gas y polvo alrededor del joven Saturno. Y el proceso de acreción habría generado un calor significativo. La desintegración radiactiva de elementos como el aluminio 26 podría haber mantenido temperaturas elevadas durante decenas de millones de años. Pero los modelos convectivos tienen dificultades para explicar la nitidez y la altura de la cresta. La convección suele producir elevaciones amplias y suaves en lugar de cadenas montañosas estrechas e imponentes. Y la alineación casi perfecta del ecuador aún requiere condiciones especiales. Déjame contarte algunos de los detalles observacionales que cualquier modelo exitoso necesita explicar. La cresta no es uniforme a lo largo de su longitud. En el hemisferio occidental de Jápeto, aparece como un muro montañoso relativamente continuo. Pero a medida que te desplazas hacia el este, se divide en picos y macizos aislados. En algunas regiones prácticamente desaparece, solo para reaparecer más adelante en el ecuador. La dorsal también interactúa de manera reveladora con los cráteres de impacto. Algunos cráteres grandes se formaron claramente después de la cresta, porque la atravesaron y alteraron la cadena montañosa. Pero otros cráteres parecen preceder a la cresta, sus bordes parcialmente enterrados por el terreno elevado. Esto nos indica que la formación de la cresta no fue instantánea. Llevó tiempo, quizás cientos de millones de años. La composición superficial proporciona otra pista. Jápeto tiene esa famosa apariencia bicolor, material oscuro cubriendo el hemisferio anterior mientras el hemisferio posterior permanece brillante. La cresta parece tener una relación compleja con esta dicotomía. En algunas zonas es oscuro, en otras es luminoso, y los límites no siempre coinciden con la división hemisférica. Esto sugiere que la cresta se formó antes de que se estableciera el patrón de color actual, o quizás influyó en cómo se depositó el material oscuro. También está la cuestión de la erosión, o más bien de la falta de ella. En la Tierra, una cadena montañosa de 20 kilómetros sería desgastada por el viento, el agua y el hielo en unos cientos de millones de años. Pero Jápetus no tiene atmósfera, ni agua líquida, ni actividad geológica que haga reavivar el terreno. La única erosión proviene del bombardeo de micrometeoritos, que actúa increíblemente lento. Por eso la dorsal ha sobrevivido durante miles de millones de años, pero también significa que estamos viendo esencialmente la estructura original, modificada solo por cráteres de impacto. Algunos investigadores han propuesto modelos híbridos que combinan múltiples procesos. Quizá el deshilachado creó una zona de debilidad a lo largo del ecuador, y luego impactos o caídas en anillo depositaron material preferentemente en esa zona. O quizás la convección interna estableció la estructura general, que luego fue modificada por procesos superficiales. Estos enfoques híbridos tienen la ventaja de explicar múltiples características, pero la desventaja de requerir múltiples coincidencias poco probables. También se ha especulado sobre si la dorsal podría estar relacionada con el papel de Jápeto en el sistema de Saturno. Jápeto orbita mucho más lejos de Saturno que las otras lunas principales, a unos 3,5 millones de kilómetros de distancia. Su órbita también está significativamente inclinada unos 15 grados respecto al plano ecuatorial de Saturno. Estas características orbitales hacen que Jápetus sea algo peculiar, y algunos investigadores se han preguntado si su formación o evolución temprana implicó procesos inusuales que podrían explicar sus características únicas. Una idea intrigante es que Jápetus podría haberse formado en otro lugar y haber migrado a su órbita actual, quizás a través de interacciones con otras lunas que ya no existen. Si Jápeto experimentó una evolución orbital significativa al principio de su historia,
Las tensiones de marea asociadas podrían haber contribuido a su geología. Pero esto sigue siendo muy especulativo, y la conexión con la dorsal ecuatorial no está clara. Lo sorprendente es cuánto nos ha enseñado esta única característica sobre la ciencia planetaria. La cresta ha obligado a los investigadores a reflexionar cuidadosamente sobre la evolución térmica y mecánica de las lunas heladas. Ha inspirado nuevos modelos informáticos de procesos tectónicos en cuerpos pequeños y fríos. Esto ha planteado preguntas sobre la dinámica de los anillos y la transferencia de materiales en sistemas planetarios. Una sola cadena montañosa en una luna lejana se ha convertido en un banco de pruebas para nuestra comprensión de cómo funcionan los mundos. La verdad es que probablemente no resolveremos este misterio sin más datos. Cassini nos ofreció las mejores vistas que tendremos en décadas, y aunque esas imágenes son espectaculares, no pueden contarnos todo. No conocemos la estructura interna detallada de Iapetus. No conocemos la composición exacta del material de la cresta. No conocemos las edades absolutas de las diferentes superficies. Cada una de estas incógnitas deja espacio para múltiples interpretaciones. Futuras misiones podrían resolver la cuestión. Una nave espacial en órbita alrededor de Iapeto podría cartografiar el campo gravitatorio en detalle, revelando la distribución interna de masa. Un radar de penetración terrestre podría sondear la estructura de la cresta y el terreno subyacente. Un módulo de aterrizaje podría analizar muestras de roca y determinar si el material de la cresta coincide con el resto de la superficie o representa algo exótico. Pero Iapetus no es una prioridad para las agencias espaciales, y tales misiones siguen siendo hipotéticas. Mientras tanto, la cresta se erige como uno de los grandes enigmas del sistema solar. Nos recuerda que, incluso después de 60 años de exploración planetaria, todavía podemos quedar completamente sorprendidos. Contamos con siglos de comprensión geológica, modelos informáticos de extraordinaria sofisticación y observaciones detalladas de naves espaciales, y sin embargo no podemos explicar de forma definitiva cómo una línea de montañas llegó a trazar perfectamente el ecuador de esta luna congelada y bicolor. Quizá esa sea la verdadera lección de la cresta de Iapetus. El universo no está obligado a tener sentido para nosotros. La naturaleza puede producir estructuras que parecen diseñadas, geometrías que parecen imposibles, coincidencias que ponen a prueba la credibilidad. Nuestro trabajo como científicos es seguir haciendo preguntas, seguir construyendo modelos, seguir buscando datos, incluso cuando las respuestas se niegan a llegar fácilmente. La cresta guardará sus secretos por ahora. Los ha retenido durante 4.000 millones de años. Puede esperar un poco más mientras descubrimos cómo hacer las preguntas adecuadas y sin embargo, cuanto más estudiamos a Iapeto, más preguntas surgen de las sombras. Considera la absoluta improbabilidad de lo que estamos viendo. En toda nuestra encuesta del sistema solar, a lo largo de decenas de lunas y planetas, no hemos encontrado nada comparable. Marte tiene el Olympus Mons, el volcán más grande. Io tiene sus géiseres de azufre. Europa tiene su caparazón de hielo agrietado. Pero en ningún otro lugar vemos una cadena montañosa que siga una línea geométrica con tanta precisión mecánica. Iapetus es único, y en ciencia, único es tanto emocionante como inquietante. Cuando algo aparece solo una vez, no podemos compararlo con fenómenos similares. No podemos identificar patrones. Nos queda una muestra de uno, intentando desmontar un proceso que no dejó más rastros. Es como encontrar una sola huella en la nieve fresca e intentar deducir no solo quién la hizo, sino cómo aprendieron a caminar. Profundicemos más en la hipótesis del desgiro porque la física implicada es realmente fascinante. Cuando Iapetus era joven y giraba rápidamente, cada punto de su ecuador se movía a una velocidad tremenda. Durante un periodo de rotación de 5 horas, la velocidad ecuatorial habría sido de aproximadamente 130 metros por segundo.
Esos son casi 500 km por hora. La fuerza centrífuga en el ecuador habría sido considerable, suficiente para reducir notablemente la gravedad efectiva allí. Esta protuberancia centrífuga no era solo un fenómeno superficial. Se extendía profundamente en el interior de la Luna, distorsionando todo el cuerpo en un esferoide oblato. La diferencia de radio entre el ecuador y el polo habría sido incluso mayor que la que vemos hoy. Quizás 60 o 70 kilómetros. Jápeto habría tenido una forma claramente de huevo, una trompa giratoria de hielo y roca girando alrededor de Saturno. Ahora, a medida que las fuerzas de marea iban ralentizando gradualmente la rotación, ocurrió algo interesante. La forma ideal de equilibrio comenzó a cambiar. Un cuerpo que gira más despacio quiere ser más esférico. Pero remodelar realmente una luna requiere mover enormes cantidades de material, y eso requiere energía. Si el interior está cálido y fluido, el ajuste puede hacerse relativamente fácilmente. La luna se relaja en su nueva forma preferida como una bola de masa posándose sobre una mesa. Pero si el interior se ha enfriado y endurecido, el ajuste se vuelve difícil o imposible. La luna se queda atrapada en una forma que ya no coincide con su velocidad de rotación. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Jápeto. La capa exterior se congeló mientras la luna seguía girando rápido, bloqueando el abultamiento ecuatorial. Luego la rotación siguió ralentizándose, pero la forma no podía seguir el ritmo. El resultado es un profundo desequilibrio mecánico. La corteza congelada está bajo constante tensión, como un muelle retenido en compresión. Las regiones ecuatoriales, que sobresalen hacia afuera, son empujadas hacia el interior por el deseo de la luna de volverse esféricas. Esto genera tensión de compresión a lo largo del ecuador, fuerzas que comprimen la roca entre sí. En la Tierra, dicha compresión provoca plegamiento y fallas por empuje. Las montañas se elevan mientras las capas de rocas se doblan y se deslizan unas sobre otras. El Himalaya crece por este proceso, ganando unos milímetros cada año mientras India continúa su colisión en cámara lenta con Asia. ¿Podría un proceso similar haber construido la cresta de Iapetus? Las matemáticas son un reto. Montañas de 20 kilómetros requieren fuerzas enormes sostenidas durante largos periodos. La roca debe ser empujada hacia arriba contra la gravedad, y la gravedad, aunque más débil en Iapeto que en la Tierra, sigue siendo implacable. Los cálculos sugieren que la tensión de deshilado podría ser efectivamente suficiente, pero solo bajo condiciones específicas. El momento tiene que ser el adecuado. Las propiedades del material tienen que ser correctas. La geometría tiene que ser correcta. Algunos modelos producen crestas demasiado anchas y bajas. Otros producen características demasiado estrechas e irregulares. Conseguir una cresta afilada, alta y continua requiere afinar los parámetros de formas que incomodan a algunos investigadores. Cuando un modelo requiere condiciones especiales para coincidir con las observaciones, surge la pregunta de si realmente hemos entendido la física o si simplemente hemos ajustado nuestras suposiciones hasta que la respuesta sea correcta. Hay otra sutileza que a menudo pasa desapercibida. El modelo de despinado asume que la dorsal se formó en respuesta a patrones globales de tensiones. Pero el estrés global debería producir características globales. ¿Por qué la cresta aparece de forma prominente en algunas regiones y desaparece en otras? ¿Por qué hay secciones del ecuador sin dorsales en absoluto? Una posible respuesta implica debilidades preexistentes en la corteza. Quizá la cresta se formó preferentemente donde la roca ya estaba fracturada o donde la litosfera era más delgada. Esto explicaría la naturaleza discontinua de la característica, pero añade otra capa de complejidad al modelo. Necesitamos explicar no solo la dorsal, sino también el patrón de debilidades cortezales que influyeron en su desarrollo.
La hipótesis de la caída en anillos evita algunas de estas dificultades, pero introduce otras. La idea básica es bellamente simple. Los anillos se forman de forma natural en el plano ecuatorial de un cuerpo en rotación debido a cómo funcionan la gravedad y la mecánica orbital. El material en un anillo se espirala gradualmente hacia adentro debido a diversas perturbaciones. Cuando impacta en la superficie, se acumula a lo largo del ecuador. No se requieren condiciones tectónicas especiales. Pero el diablo está en los detalles. ¿Qué tamaño habría tenido este anillo? Basándonos en el volumen de la dorsada. Estamos hablando de una enorme cantidad de material, aproximadamente entre 10 y 17 kilogramos. Eso es comparable a una luna pequeña, quizá de 20 kilómetros de diámetro. ¿De dónde ha salido? Una posibilidad es que un satélite natural de Iapeto fuera destruido por una colisión. Las lunas pueden tener lunas, al menos temporalmente. Y si uno de estos subsatélites fue alcanzado por un asteroide o cometa errante, los escombros podrían haber formado un anillo alrededor de Jápeto. El problema es que tal colisión es poco probable, y los escombros resultantes se habrían dispersado en lugar de concentrarse en el plano ecuatorial. Otra posibilidad es que material del propio sistema de anillos de Saturno se haya transferido de alguna manera a Iapeto. Esto es más plausible de lo que podría parecer. Sabemos que el material se mueve entre las lunas y los anillos de Saturno. Se cree que el material oscuro en el hemisferio líder de Iapeto proviene de Febe, una luna exterior distante, arrastrada hacia el interior por la dinámica del polvo. ¿Podría un proceso similar haber entregado material de anillo al ecuador de Jápeto? El reto es la cantidad que se requiere. Los anillos de Saturno son enormes, pero transferir suficiente material a Iapeto para construir la cresta sería extraordinariamente difícil. La mecánica orbital no favorece una entrega tan eficiente. Y aunque el material hubiera llegado, habría impactado a gran velocidad, extendiéndose por la superficie en lugar de acumularse ordenadamente a lo largo del ecuador. Algunos investigadores han intentado abordar esto proponiendo que el material del anillo era especialmente pegajoso o que sufría algún tipo de procesamiento tras el aterrizaje. Quizá las partículas de hielo se agruparon eficientemente a las temperaturas extremadamente bajas de la superficie de Iapeto. Quizá los depósitos iniciales fueron redistribuidos por la actividad geológica posterior. Pero estas adiciones hacen que el modelo sea más complicado y menos comprobable. Hay una variante de la hipótesis del anillo que merece ser mencionada. ¿Y si el anillo no estuviera hecho de material ajeno en absoluto? ¿Y si el propio Iapeto liberara material en órbita, formando un anillo a partir de su propia sustancia? Esto podría ocurrir a través de varios mecanismos. Un gran impacto podría haber lanzado escombros a la órbita. La actividad volcánica, si es que Jápeto alguna vez la tuvo, podría haber expulsado material. Las fuerzas de marea de Saturno podrían haber arrastrado material de la superficie durante aproximaciones cercanas, aunque la órbita actual de Iapeto hace que esto sea poco probable. Si Iapeto hubiera creado su propio anillo, el material habría sido similar en composición a la propia Luna. Hielo, principalmente, mezclado con silicatos rocosos. Este anillo habría orbitado en el plano ecuatorial y eventualmente habría caído de nuevo a la superficie, preferentemente a lo largo del ecuador. La cresta sería esencialmente material reciclado de Iapetus, procesado mediante una fase de anillo. Este escenario es intrigante pero especulativo. No tenemos pruebas directas de que Jápeto tuviera alguna vez un anillo. La superficie no muestra cicatrices evidentes de los eventos violentos que habrían causado una. Y la estructura detallada de la cresta no coincide claramente con lo que esperaríamos por la acumulación de escombros en el anillo. Permítanme ahora pasar a algunas de las ideas más exóticas que se han propuesto. La ciencia prospera gracias a la creatividad,
y la cresta de Iapetus ha inspirado un pensamiento genuinamente imaginativo. Una propuesta implica el calentamiento por marea de Iapetus durante su evolución orbital temprana. Si la órbita de Iapeto fuera en su momento más excéntrica que hoy, la distancia variable a Saturno habría flexionado el interior de la Luna, generando calor por fricción. Este calentamiento por marea podría haber mantenido un interior cálido durante más tiempo que la desintegración radiactiva por sí sola, permitiendo procesos geológicos más complejos. En este escenario, la dorsal ecuatorial podría estar relacionada con patrones de flujo interno de calor moldeados por la rotación y la dinámica orbital de la Luna. Las corrientes de convección en un interior cálido podrían haberse organizado mediante la combinación de fuerzas de rotación y marea, concentrando la liberación de calor a lo largo del ecuador. Esto podría haber producido actividad volcánica o deformación tectónica preferentemente en esa región. El problema es que no vemos evidencia clara de vulcanismo en Iapetus. La superficie parece antigua y fuertemente llena de cráteres, lo que sugiere que cualquier calor interno se disipó muy pronto en la historia de la Luna. Si el calentamiento por mareas jugó un papel, probablemente se limitó a los primeros cientos de millones de años, que quizá no fueran tiempo suficiente para construir una cresta tan extensa. Otra idea especulativa implica la colisión de Jápeto con otro cuerpo durante la caótica historia temprana del sistema de Saturno. En los primeros cientos de millones de años tras la formación de los planetas, el sistema solar exterior era un lugar violento. Planetas gigantes migraban, cuerpos más pequeños se dispersaban y las colisiones eran frecuentes. Si un gran impactador impactara en Iapeto en el ángulo justo, podría haber depositado material a lo largo del ecuador o desencadenar actividad tectónica concentrada en esa región. Esta hipótesis tiene la ventaja de requerir solo un evento en lugar de procesos geológicos sostenidos. Pero le cuesta explicar la notable precisión geométrica de la cresta. Los impactos son inherentemente aleatorios y caóticos. Incluso si un impactador llegara al plano ecuatorial, la distribución resultante de los escombros sería irregular, no una línea clara de montañas. También se ha discutido si la cresta podría estar relacionada con la formación del propio Jápeto. Las lunas se forman mediante la acumulación de cuerpos más pequeños en un disco de material que orbita un planeta. Si este proceso de acumulación fuera de alguna manera asimétrico, concentrando material a lo largo del ecuador, podría dejar una huella duradera en la estructura lunar. Algunos modelos de formación lunar sí predicen la concentración ecuatorial de material. La resistencia del gas en el disco circunplanetario tiende a atraer partículas hacia el plano medio, donde pueden acumularse de forma más eficiente. Si Jápeto se hubiera formado a partir de una banda tan concentrada de material, el núcleo de la Luna podría conservar un realce ecuatorial que más tarde influiría en la geología superficial. Pero esta idea tiene problemas de timing. La cresta parece ser una característica superficial, no una expresión de una estructura interna profunda. Su formación requirió procesos que operaran en o cerca de la superficie, no asimetrías primordiales en el núcleo lunar. Y la morfología montañosa y marcada de la cresta no coincide con lo que esperaríamos de una diferenciación interna gradual. ¿Y qué hay de la composición de la cresta en sí? Desafortunadamente, no disponemos de datos espectroscópicos detallados que nos digan exactamente de qué están hechas las montañas. Según las observaciones de Cassini, la cresta parece tener una composición similar al terreno circundante, principalmente hielo de agua con algunos contaminantes rocosos. No hay ninguna firma evidente de materiales exóticos que pueda indicar un origen extranjero. Esto no descarta definitivamente la hipótesis de la caída en anillo, pero sí debilita una línea de evidencia potencial. Si la cresta hubiera resultado ser compositivamente distinta del resto de Jápeto, habría apoyado firmemente un origen externo. El hecho de que coincida con el material local es más consistente con procesos internos,
Aunque el material en anillo derivado del propio Iapeto también podría explicar la similitud. La estructura térmica de la dorsal ofrece otra limitación observacional. Iapeto es un mundo frío, pero no es uniforme. El hemisferio orientado al Sol es ligeramente más cálido que el lado oscuro. El ecuador recibe más luz solar que los polos. Estas variaciones de temperatura afectan el comportamiento del hielo a lo largo de escalas temporales geológicas. A las temperaturas de Jápeto, el hielo de agua es extremadamente rígido, casi como la roca. Pero aún puede fluir muy lentamente durante miles de millones de años. Un proceso llamado relajación viscosa. Las montañas altas deberían hundirse y extenderse gradualmente bajo su propio peso, haciéndose más bajas y anchas con el tiempo. El hecho de que la cresta haya mantenido su altura extrema durante miles de millones de años nos dice algo sobre las propiedades mecánicas del material y la historia térmica de la región. Los cálculos sugieren que la dorsal debería ser estable frente a la relajación viscosa a las temperaturas actuales. El hielo es simplemente demasiado frío para fluir significativamente durante la edad del sistema solar. Pero si Iapetus alguna vez estuviera más cálido, la situación sería diferente. Una cresta más cálida se habría relajado más rápido, lo que podría borrar la característica antes de que pudiera preservarse. Esto limita los modelos de la evolución térmica de Iapetus, requiriendo un enfriamiento relativamente rápido para bloquear la dorsal antes de que la relajación pudiera destruirla. Permítanme también abordar el contexto más amplio de la geología de la luna helada. Iapeto no es la única luna con características superficiales inusuales. Encélado tiene sus rayas de tigre, fracturas profundas cerca del polo sur que expulsan vapor de agua y partículas de hielo al espacio. Europa tiene su terreno caótico, regiones donde la superficie ha sido fragmentada y recongelada en patrones desordenados. Miranda, una luna de Urano, tiene enormes acantilados y extrañas formas de chevron que sugieren una historia geológica violenta. Cada una de estas lunas presenta sus propios acertijos, pero ninguna tiene nada parecido a la cresta de Iapetus. Las franjas de tigre de Encélado están claramente relacionadas con el calentamiento por marea y el criovulcanismo. El terreno caótico de Europa refleja la interacción entre una capa de hielo superficial y un océano subterráneo. Las características de Miranda pueden registrar una colisión catastrófica y un reensamblaje. Estos fenómenos tienen análogos terrestres o al menos comprensibles. La cresta de Iapetus destaca porque no tiene un análogo claro en ningún sitio. No es obviamente volcánico. No es obviamente tectónica en el sentido familiar. No es obviamente un impacto que tenga que ver. Existe en una categoría propia, obligándonos a considerar procesos que no habíamos encontrado antes o combinaciones de procesos que no habíamos imaginado antes. Esto es precisamente lo que lo hace tan valioso científicamente. La cresta es una ventana a mecanismos físicos que no comprendemos del todo. Resolver el misterio no solo nos contará la historia de una luna. Ampliará nuestra comprensión de cómo funcionan los mundos en general, añadiendo nuevas herramientas a nuestro conjunto de herramientas geológicas que podrían explicar características en otras partes del sistema solar o más allá. También hay una dimensión filosófica en esto. La historia de la ciencia planetaria es en gran parte una historia de descubrir que la Tierra no es especial. Los mismos procesos que moldean nuestro mundo, vulcanismo, tectónica, erosión, cráteres de impacto, operan en todo el sistema solar y, presumiblemente, en todo el universo. Pero de vez en cuando, encontramos algo que genuinamente no tiene equivalente terrestre, algo que nos recuerda que el universo contiene posibilidades con las que nunca hemos soñado. La cresta de Iapetus es uno de esos descubrimientos humildes. Nos dice que nuestra imaginación es limitada, que la naturaleza aún puede sorprendernos fundamentalmente.
Miramos esta línea perfecta de montañas y nos damos cuenta de que 4.500 millones de años de historia nos han dejado un rompecabezas que aún no podemos resolver. El universo tiene secretos, y algunos de ellos están tallados en hielo y piedra en una luna lejana. La historia de la cresta de Iapetus es, en muchos sentidos, la historia de la ciencia misma. Observamos algo inesperado. Proponemos explicaciones. Los ponemos a prueba con la evidencia. Refinamos nuestras ideas o las descartamos por completo. Y a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos queda una incertidumbre honesta. No porque hayamos fracasado, sino porque el universo es genuinamente complejo y nuestros datos realmente limitados. Lo que sí sabemos es bastante notable. Sabemos que hace 4.000 millones de años, algo extraordinario ocurrió en esta pequeña luna helada. Fuerzas de magnitud casi inimaginable esculpieron una cadena montañosa el doble de alta que el Everest a lo largo de una línea geométrica perfecta. Ya fuera que esas fuerzas vinieran del interior, impulsadas por el giro lento de un mundo joven, o de arriba, entregadas por un anillo transitorio de escombros, el resultado era el mismo. Se construyó un monumento, un testimonio de procesos que apenas estamos empezando a comprender. Y ese monumento ha sobrevivido. A través de 4.000 millones de años de bombardeo de meteoritos, a través de la lenta danza de la mecánica orbital, a través de la paciente acumulación de polvo de la lejana Phoebe, la cresta ha perdurado. Probablemente perdurará miles de millones de años más, mucho después de que la civilización humana haya surgido y caído y vuelto a surgir, mucho después de que nuestro Sol haya agotado su combustible y se haya hinchado hasta convertirse en una gigante roja. Las montañas de Iapeto seguirán ahí, aún trazando su línea perfecta alrededor del ecuador, aún guardando sus secretos. Hay algo profundo en esa permanencia. Construimos monumentos en la tierra para preservar la memoria, para afirmar que algo importaba, que alguien estuvo aquí. Pero nuestros monumentos se derrumban. Las pirámides se están disolviendo poco a poco. Las grandes estatuas se están desgastando. En unos pocos millones de años, nada de lo que hayamos construido seguirá siendo reconocible. Sin embargo, la cresta de Iapeto, construida por nadie y sin ningún propósito, sobrevivirá a toda creación humana por órdenes de magnitud. Quizá esa sea la lección final de esta extraña característica. El universo no necesita que seamos magníficos. Produce maravillas por sí sola, de forma casual, como subproducto de la física, la química y el tiempo. Nuestro papel no es crear significado, sino descubrirlo, mirar una línea de montañas en una luna lejana y sentir el peso del misterio cósmico aplastándonos. Cuando Cassini envió esas primeras imágenes claras de la cresta en diciembre de 2004, un pequeño grupo de científicos se reunió alrededor de las pantallas de los ordenadores y miró incrédulo. Nada en su entrenamiento les había preparado para lo que estaban viendo. Nada en la larga historia de la exploración planetaria había insinuado que tal característica pudiera existir. Estaban presenciando algo genuinamente nuevo, un descubrimiento que transformaría su comprensión de lo que podían ser las lunas y qué fuerzas podían moldearlas. Ese momento de asombro, ese instante en que lo desconocido se hace visible, es lo que impulsa la exploración. Enviamos naves espaciales a mundos lejanos no porque sepamos lo que encontraremos, sino precisamente porque no lo sabemos. Cada misión es una apuesta a que el universo nos espera sorpresas. La cresta de Iapetus fue una de esas sorpresas. Habrá otros. Algún día, quizá, una nave orbitará Jápeto, cartografiando su campo gravitatorio y sondeando su interior. Algún día un módulo de aterrizaje podría tocar tierra en la propia cresta, analizando muestras de roca y midiendo la composición de esas antiguas montañas. Algún día quizá por fin sepamos cómo surgió esta función imposible. Pero hasta ese día, la cresta sigue siendo lo que siempre ha sido. Una pregunta escrita en hielo y piedra.
Un desafío para nuestra comprensión. Un recordatorio de que el sistema solar, incluso después de 6 décadas de exploración, sigue teniendo el poder de asombrarnos. A las montañas de Iapeto no les importa si las entendemos. Simplemente existen, trazando su línea eterna alrededor del ecuador de un mundo congelado, esperando a que alguien lea la historia que cuentan. Esa historia comenzó hace 4.000 millones de años, en el caos de un joven sistema solar, cuando fuerzas que apenas podemos imaginar moldearon un mundo de formas que aún no podemos explicar. Y la historia no ha terminado. Continúa cada vez que un científico estudia los datos de Cassini. Cada vez que un estudiante escribe una tesis sobre el deshilado por marea. Cada vez que alguien mira hacia Saturno a través de un telescopio y se pregunta por sus lunas distantes y misteriosas. La cresta forma parte de nuestra historia ahora, entretejida en la búsqueda humana por entender nuestro lugar en el cosmos. Somos criaturas pequeñas en un planeta pequeño, mirando maravillas que apenas podemos comprender. Pero aún así contemplamos. Hacemos preguntas. Construimos naves espaciales, escribimos ecuaciones y discutimos sobre la caída en anillo frente a la desestabilización. Nos negamos a aceptar el misterio como la respuesta final, incluso cuando el misterio es todo lo que tenemos. Esa negativa, esa terquedad en comprender, es quizás lo más humano de nosotros. La cresta de Iapetus no necesita explicación. El universo no nos debe respuestas. Pero los buscamos igualmente, impulsados por una curiosidad que define nuestra especie. Y así la cresta espera, paciente y eterna, guardando sus secretos bajo la tenue luz de un sol lejano. Algún día lo entenderemos. Un día el misterio cederá ante el conocimiento, y añadiremos otro capítulo a la larga historia del descubrimiento. Hasta entonces, las montañas permanecen. 20 kilómetros de altura. 1.300 kilómetros de longitud. Perfectamente alineado con el ecuador de un mundo que no debería existir. Un enigma, escrito en piedra, esperando ser resuelto.